Buenas tardes, estimados compañeros, estimada profesora. Bien, vamos a dar inicio a la resolución del taller, la resolución del módulo 5, en el cual donde teníamos que realizar nosotros como estudiantes el taller. Recordemos que el concepto de taller, como su nombre lo indica, es un lugar donde se trabaja y se elabora. Es una forma de enseñar nosotros como profesores y que aprendan nuestros estudiantes mediante la realización de algo. O sea, llevar a cabo una metodología participativa en la que se enseña y se aprende a través de una tarea en conjunto. ¿Qué voy a tener en cuenta a la hora de realizar mi taller? Bien, son varios aspectos. Uno es el tema que voy a asignar a mi planificación, los objetivos, el contenido. Los objetivos ¿qué quiero lograr? O sea, ¿qué quiero llegar a mi destinatario, que en este caso serían nuestros estudiantes, con el taller? Y debe estar redactado, recuerdan, en verbo infinitivo. La fundamentación, qué aspectos tengo en cuenta, o sea, para la selección de ese contenido y de qué manera trabajaremos la temática. Recordemos que nuestra planificación, o sea, nuestro taller tendrá 3 momentos importantes. ¿Cuáles son ellos? Son el primer momento en donde utilicé una técnica para, así decirlo, romper el hielo, en donde haremos una breve introducción al tema en el que vamos a desarrollar. Un segundo momento, que sería el cuerpo de nuestra planificación, el desarrollo, en donde se trabaja sobre la temática en sí, y lo cual se propone las actividades con el objetivo, teniendo en cuenta qué quiero lograr con ello. Y un tercer momento, que sería el cierre, lo que realicé fue un proceso de metacognición. O sea, por ejemplo, que se introduce una breve reflexión de todo nuestro taller, de todo el trabajo, de toda la jornada. Bien, no debemos olvidar los recursos que utilizamos. En este caso yo utilicé fotocopias y un video para que sea más dinámico la clase. Y los criterios de evaluación que tendría que tener en cuenta son, o sea, qué es el medio que permite seleccionar los aprendizajes de un objetivo de aprendizaje, ya sean de tipo conceptual, procedimental o actitudinal. Bien, ahora nos abocaremos a nuestro taller en sí, y la fundamentación en el que puse, o sea, en qué se basará mi taller, es que se funda, en primer lugar, en base al diseño curricular del ciclo básico del secundario orientado en la provincia de Corrientes. Bien, recordemos que la enseñanza de la lengua y literatura en el ciclo secundario tiene en cuenta las habilidades básicas que eran hablar, escuchar, leer y escribir. El tema puesto en este taller es apropiado para que los estudiantes reflexionen en sí el uso del lenguaje en situaciones comunicativas concretas. En base comunicativa completa, por ejemplo, el tema de mi planificación sería las fábulas. En él ellos van a tener que identificar su moraleja, identificar si esa moraleja podemos trasladarla a la vida diaria, en qué situaciones, en qué circunstancia ellos se destacarían con el personaje y en cuáles no, si están de acuerdo o si no. Y además, lo que permite tener en cuenta en esta planificación, la fundamentación, lo que detallé, es la participación cooperativa. En ello van a poder ellos hacer un análisis que surjan a través de los conversatorios en que entre ellos mismos surgen. Además de la fundamentación, lo que agregué hay que tener en cuenta son los objetivos y capacidades que quiero lograr con ellos. ¿Cuáles son ellos? Que es el comprender el concepto de fábula y moraleja, su estructura, porque recordemos que todos los textos tienen una estructura, despertar el interés por la literatura y escrituras fomentando una actividad positiva. Respetar el turno de la palabra, o sea, van a tener en cuenta que en el conversatorio, en el tema de las discusiones que se van dando a través de la clase, la participación de cada uno debe ser respetando los turnos, vamos a decir, y aplicar lo aprendido en su producción. Recordemos que el taller se nos especificaba que debe tener la escritura creativa, o sea, se puede trabajar en el aula de varias formas a través de la escritura creativa.
y es por ello que la implementación de la fábula contribuye a ese fortalecimiento del proceso de la comprensión lectora. Las competencias son 3, que es la de comunicación lingüística, que se trabajará con las áreas de expresión escrita y verbal. A través de la escritura de fábula, los alumnos adquirirán conocimientos, o sea, de ortografía, vocabulario, composición escrita y demás. La otra competencia importante, que es las sociales, en donde ellos van a sí tener que respetar, como dijimos a través del trabajo cooperativo, el turno de la palabra. Aprender a aprender, porque durante todo el proceso el estudiante, ¿qué es lo que va a hacer? Él deberá determinar las oportunidades disponibles y ser capaz de superar esos obstáculos que se presenten, en este caso, como el taller lo indica, a través de la escritura creativa. Bien, los ejes son con respecto a la oralidad y la escritura. En la oralidad ellos van a tener que trabajar la comprensión y producción oral, y con respecto a la escritura, la comprensión y producción escrita. Y en la literatura, en la escucha y la escritura de texto. Ahora vamos a desarrollar las actividades. Como dijimos en un principio, nuestro taller se dividirá en 3 momentos. ¿Cuáles son esos momentos? En un primer momento vamos a romper el hielo, por así decirlo, en donde vamos a realizar una pregunta. ¿Cuál será esa pregunta? Por ejemplo, si recuerdan el concepto de fábula, el concepto de moraleja, ¿qué fábula ellos recuerdan en su infancia? Recordemos que las fábulas se comienza a dar en tema en la primaria. Entonces, bueno, vamos a ir desarrollando un poquito el tema para así pasar una resolución de un concepto general formado en clase. Colocaremos así en el pizarrón para que ellos anoten y quede fijado en la carpeta ese concepto. Como un segundo momento ya sería el desarrollo, ahí se van a dar varias fábulas en el cual ellos van a seleccionar y van a leer por equipo, o sea, cada integrante va a desarrollar una función. Ahí se va a desarrollar lo que dijimos como en la anterioridad, la cooperación, o sea, el trabajo cooperativo. Y las preguntas que se van a desarrollar con esta fábula es por qué, cuáles serían las consecuencias de actuar de tal manera, con qué personaje ellos se identifican, y ya llegando un tercer momento, que sería el momento del cierre de la clase, ellos van a realizar una metacognición. O sea, con el tema de fábulas, qué es lo que yo logro aprender, qué fue lo importante, si quedó alguna duda, si desean desarrollar en la próxima clase algo más y demás. Los criterios de evaluación que tomé en cuenta para esta planificación fueron que será procesual, o sea que yo veré el proceso de aprendizaje de forma gradual a través de toda la clase, no solo un momento, que es el momento de la escritura creativa, no. Esto se verá en el momento de la participación, del trabajo colaborativo y demás. Y si se expresa claramente a través de sus escritos. Si se desarrolla a través de, o sea, si utiliza la cohesión, los términos correctos, si utiliza saberes previos, porque es muy importante utilizar a través de los criterios de evaluación los saberes previos que nuestro alumno contiene, y evaluar las producciones escritas, propias y ajenas. O sea, como dijimos, no solo es un proceso individual, o sea, un aprendizaje individual, sino que es un proceso colaborativo, en donde todos van a aprender de igual manera. Muchas gracias. Saludos.